Buenas noches. Es un privilegio para mí estar participando con ustedes y me ha tocado un tema muy interesante que ameritó algunas horas, días, semanas de revisión, y entre más lo revisa uno, más interesante se vuelve. Y es la disforia de género, específicamente el papel de los que nos dedicamos a la medicina de las hormonas en este sentido. Tengo problemas para cambiar mi diapositiva. Ok. Ya no tengo problemas. Estos son los objetivos de la plática. Espero atenerme a los tiempos y simplemente vamos a revisar algunos conceptos acerca del tema. Muy bien. Este es un estudiante de 19 años que acudió a la consulta con motivo de que él es transgénero. Él está marcado en letra negrita y quiere iniciar tratamiento hormonal. En su expediente está consignado que nació como mujer. Se identifica como muchacho desde que tiene memoria. Hace poco redefinió sus objetivos, entre ellos recibir tratamiento hormonal y comenzar a presentarse como un varón, es decir, sufrir una transición personal social. No tiene antecedentes médicos o de salud mental de importancia. No abusa de sustancias ilegales y no toma ningún fármaco. Él acude por consejo. Un momento de reflexión, una invitación a la reflexión. ¿Qué harían ustedes con este paciente? El sexo biológico se define por el cariotipo y los genitales, en la mayor parte de los casos, por eso hay que entenderlo así. La identidad de género es la percepción y el entendimiento de ser varón o mujer o algo entre ambos. La presentación del género es como este es mostrado a los demás, ya sea como varón o como mujer. Esto está influenciado por la cultura y la sociedad. El sexo, la identidad de género y la orientación sexual son tres ejes distintos. Una persona puede presentar cualquier combinación de estatus en cada uno de los tres ejes y no necesariamente ubicarse en los extremos. En el área marcada con el cuadrado es una persona que nació como varón, se identifica como varón y tiene gusto por el contrasexo, que es decir, con las mujeres es el ejemplo habitual. En el ejemplo del ahora marcado, es un individuo, una persona que nació como mujer, pero ella siente, se identifica por ser varón y tiene gusto por las mujeres. Y en el tercer ejemplo, es una persona que nació con genitalidad masculina. Él no se identifica ni como mujer ni como varón y no tiene predilección entre las mujeres ni los varones. Voy a tocar rápidamente unas definiciones. Voy a hablar de disforia. Entonces, disforia es una sensación incómoda, algo que fastidia, una reacción que no nos tiene a gusto, que viene siendo la antítesis de la euforia. Y también menciono la incongruencia porque en el Código Internacional de Enfermedades, en la última versión, la número 11, en inglés esto se llama incongruencia de género y se tradujo al español como discordancia de género. Por eso se menciona en este sentido. La disforia de género es un diagnóstico que describe el malestar que sienten algunas personas cuando la identidad del género y el sexo registrados al nacer no coinciden. No todas las personas transgénero tienen disforia. Esto con el paso del tiempo les puede provocar problemas, ya que el rol que ellos quieren tener es diferente al que su genitalidad les obligaría a tener. Problemas personales, problemas familiares, problemas escolares, rechazo, uso de drogas, depresión, ansiedad, etc. Esto les provoca muchos problemas. El tema
ha cobrado interés desde hace mucho tiempo. Uno de los primeros interesados fue un abogado alemán, Karl Heinrich Ulrich, eh, alrededor de 1860. Él escribió algunos documentos y su inquietud se centró particularmente en varones que estaban incómodos por sentir que poseían el alma de una mujer en su cuerpo masculino. Más adelante, un psiquiatra austrohúngaro publicó en 1886 un documento llamado Psicopatías Sexualis, donde buscó, definió y diferenció entre lo que él observó como trastornos en aquel tiempo denominados psicosexuales, incluyendo el transvestismo. Él lo caracterizó, pero no lo definió como tal. Más adelante, en 1910, otro psiquiatra, ahora alemán, Markus Hirschfeld, publicó un documento llamado Los transvestistas. Él acuñó el término y él se refería a individuos que obtenían un sentimiento de paz, seguridad, felicidad y bienestar cuando vestían como personas del otro sexo. Hirschfeld más adelante creó también el término transexualismo espiritual en 1923. Más recientemente, Harry Benjamin, que era un endocrinólogo, fue el primero que reconoció el fenómeno o la entidad de la transexualidad. Desarrolló varias intervenciones médicas al respecto, escribió un documento llamado El fenómeno transexual. En el 1970 creó la Asociación Internacional de Disforia de Género y propuso normas de atención para la población trans. Esta asociación cambió de denominación en el 2007 a Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero, y las normas de atención o Standards of Care, dicho en inglés, todavía existen y son utilizadas. Este hombre es el doctor John Money, que allá por 1955 fue el primero que utilizó los términos, las palabras identidad de género para describir las personas que tenían este tipo de problemática. Muy bien. Hablando de epidemiología, no existen estimaciones precisas del número y la proporción de personas transgénero o personas no conformes con su género. Las estimaciones que existen, más o menos realistas, dicen que entre el 0.1 y el 2.7% de la población, según los criterios de inclusión tomados en cuenta y la ubicación geográfica, tienen incongruencia de género o no están conformes con su género. Hace algunos meses se publicó un estudio en el condado de Olmsted, que está cerquita de Minneapolis. En ese condado está la ciudad de Rochester, con la intención de caracterizar una cohorte de personas transgénero. Lo que se buscó fue su demografía, las identidades, características sociales, médicas, psiquiátricas y tratamiento que recibían. Fue un estudio retrospectivo interinstitucional de personas identificadas como transgénero, que averiguó o encontró datos desde el 1 de enero del 74 al 31 de diciembre del 2015. Y ellos encontraron que, partieron el tiempo en lustros, y ellos encontraron que el número de casos nuevos era de 1 a 2 cada 5 años, de 1970 a 1990, y se modificó a 41 casos cada 5 años del 2011 al 2015, que fue la última vez que cortaron. El 59.8% de los individuos eran varones asignados al nacimiento, por eso la abreviación VAN, y el 37.8% eran mujeres asignadas al nacimiento y 2 eran personas intersexo. Lo interesante de que ellos encontraron fueron dos cosas. Uno, la salud mental de ellos estaba francamente alterada, era muy frecuente que tuvieran problemas como los que ustedes pueden leer ahí, y por otra parte, no encontraron diferencias significativas en la prevalencia de obesidad, hiperlipidemia, hipertensión, diabetes o enfermedad cardiovascular. Hace poquito también se publicó otro estudio cuya intención era simplemente saber a qué edad tuvieron la primera
experiencia de disforia de género? ¿Qué edad se dieron cuenta que estaban incómodos con su género? ¿Y cuánto tiempo pasaron con esta disforia hasta antes de recibir el tratamiento no quirúrgico? Estas personas andaban buscando tratamiento quirúrgico, ¿sí? Ellos encontraron 155 mujeres trans, tenían una edad de 41 años y 55 varones trans. Este fue un estudio transverso observacional. La primera experiencia de incomodidad respecto al género la tuvieron alrededor de los 6 años de edad, y el tiempo que vivieron antes de decidir la transición hormonal fueron 27 años. Ellos concluyeron que los pacientes que son portadores de inconformidad con su género se tardan mucho tiempo para ser tratados apropiadamente, y esto puede incidir en el hecho de tener una morbilidad, en este caso de salud mental, muy alta. Y también recientemente se publicó un estudio acerca de la calidad de vida de pacientes. Esta fue una revisión sistemática y metaanálisis antes y después de recibir tratamiento. Ellos revisaron 94 artículos importantes, de los cuales incluyeron 29, y la información para el metaanálisis estuvo solamente en 14. Esta es una tabla donde se ve el metaanálisis de la salud mental y la calidad de vida de las personas transgénero comparado con un grupo de controles de la población en general, antes de recibir tratamiento. Y esto es después de recibir tratamiento. Mejoraron, no en todos los estudios, pero mejoraron. Y ellos concluyeron, en la línea remarcada de verde más abajo, que la evidencia sugiere que las personas transgénero tienen una pobre calidad de vida, más pobre que la de la población en general, y que esta calidad de vida puede mejorar en cierta medida con el tratamiento. Si hablamos acerca de la etología, mencionaré que se ha buscado en 4 áreas específicas. Cambios neuroestructurales, es decir, de su neuroanatomía, cambios funcionales o neurofuncionales, mutaciones o polimorfismos genéticos, o datos que sugirieran exposición prenatal a los andrógenos. Y la verdad es que uno revisa los documentos y al final de cuenta las conclusiones son de que no hay datos que sugieran que la identidad de género esté influenciada por factores externos. La exposición prenatal a andrógenos puede influir en la identidad y la expresión de género en algunos individuos, y no se ha encontrado ningún locus genético o región neuroanatómica como causa. En Estados Unidos de Norteamérica, donde se publica el DSM o Manual para Diagnóstico y Estadística de las Enfermedades o los Trastornos de Salud Mental, hay ciertas exigencias que deben de tener las personas profesionales de la salud mental para diagnosticar, para ser capaces de identificar a las personas que tienen problemas transgénero. Y entre esas exigencias son que estén entrenados en psicología y psicopatología del desarrollo, que conozcan al pie de la letra los capítulos en este sentido del DSM-5 y, ¿por qué no?, del Código Internacional de Enfermedades, en su última versión, que sean capaces de diagnosticar la enfermedad y poder hacer diagnóstico diferencial con otras que puedan ocasionar datos parecidos, que tengan entrenamiento, desde luego, en el diagnóstico de otras condiciones psiquiátricas, que sean capaces de atender o referir para un tratamiento apropiado, que sean capaces de evaluar la comprensión, la salud mental y las condiciones sociales de la persona, que puedan impactar la terapia hormonal de acentuación de género siempre y cuando ésta se necesite, que asistan regularmente a reuniones de actualización profesional y que conozcan, no que manejen, pero que conozcan estos profesionales de la salud mental los criterios para el bloqueo de la pubertad y tratamiento hormonal de afirmación de género en adolescentes. ¿Cómo se hace el diagnóstico en los niños? Esto es muy trascendente. Para hacer el diagnóstico se requiere que los individuos
tengan una marcada discordancia entre el género expresado y el género asignado, de al menos 6 meses de duración. En el Código Internacional de Enfermedades, el criterio cronológico es de 2 años de duración. 2, que la condición se asocie a angustia clínicamente significativa o deterioro social, escolar o de otras áreas de la función social, y que cumpla con el criterio 1 y cuando menos 5 de los que ahora muestro. El criterio 1 es un fuerte deseo o insistencia de que uno no es del género que parece ser, y 5 de los demás, de los otros 7, y todos tienen que ver simplemente con que la persona, o en este caso la personita, no se identifica con el género que pareciera tener, se identifica como persona del género contrario. ¿Cuáles son las exigencias para hacer el diagnóstico de salud mental, el diagnóstico por parte de los profesionales de salud mental en jóvenes y en adultos? Son muy parecidas: competencia en el uso del DSM-5 y del Código Internacional de Enfermedades, capacidad de diagnosticar la entidad, entrenamiento en condiciones psiquiátricas, capacidad de atender o referir, capacidad de evaluar la comprensión, salud mental, condiciones sociales que puedan impactar la terapia hormonal de acentuación de género, y estar actualizados. Los criterios para el diagnóstico en adolescentes y adultos es desde luego que tenga una marcada discordancia entre el género que se siente y que se expresa, de al menos 6 meses de duración, y se requieren 2 de los siguientes criterios. En este caso son 6: una marcada incongruencia por el género expresado, un anhelo de deshacerse de sus características sexuales primarias o secundarias, una gran intención de poseer las características sexuales primarias o secundarias del contragénero, una intensa pretensión de pertenecer al otro género, una firme decisión de ser tratado como persona del otro género, y una auténtica convicción de que uno tiene los sentimientos y reacciones típicas del otro género. La condición debe asociarse con angustia clínicamente significativa o deterioro social, ocupacional o de otras áreas de la función social, básicamente. ¿Por qué es importante que el profesional de la salud mental esté adecuadamente preparado y, por qué no decirlo, certificado? Porque tiene que hacer diagnóstico diferencial. Y en la revista australiana de medicina familiar, se ha publicado esto hace 5 años, están los trastornos de salud mental que pudieran confundir al profesional de la salud mental en el diagnóstico de la disforia de género. Por eso la persona tiene que estar apropiadamente preparada. ¿Cómo se manejan los pacientes que tienen disforia de género? Primero, diré que no todos necesitan tratamiento. El tratamiento, desde luego, es individual, cada persona tiene sus necesidades. ¿Por qué se tratan los pacientes? Porque mejoran considerablemente de sus malestares. Y el tratamiento se basa en cuatro áreas. Primeramente, psicoterapia, la cual puede ser individual, de pareja, familiar o grupal. Ayuda para los cambios en la expresión y rol de género, se llama transición. Tratamiento hormonal, de eso nos encargamos nosotros, y en su momento cirugías para acentuar las características primarias y o secundarias, así como rasgos faciales y contorno corporal. De manera que el profesional de la salud mental termina su papel decidiendo si se cumplen los criterios para recibir el tratamiento, se explican las posibilidades y limitaciones, proporciona información correcta en ese sentido y evalúa si el tratamiento pudiera ocasionar situaciones psicológicas o sociales desagradables o desfavorables. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el endocrinólogo? Básicamente, suprimir la secreción endógena de hormonas sexuales naturales y administrar y mantener hormonas sexuales del género que se busca en forma apropiada, de manera que la persona llegue a
a tener el fenotipo que desea tener. No pude dejar de investigar por culpa de quién tenemos esterógenos y andrógenos. La foto de la izquierda es de Ernest Lacure. Él trabajó en la Universidad de Ámsterdam y extrajo en 1935 10 miligramos de un andrógeno, al cual posteriormente se llamó testosterona. Esto lo obtuvo de 100 kilogramos de criadillas, es decir, 100 kilogramos de testículos de toro, obtuvo 10 miligramos de testosterona. La persona del centro es un alemán, Adolf Butenandt, que junto con su colaborador Hanisch, en esas fechas en la Universidad de Gdansk, en Polonia, sintetizó la testosterona casi al mismo tiempo que otro grupo que estaba en Suiza, encabezado por el doctor Leopold Ruzicka, que está a su derecha, con su colaborador Wettstein. Ellos publicaron la síntesis de la testosterona. Estos doctores fueron nominados al Premio Nobel de Química, pero no por el descubrimiento o la descripción de la síntesis de la testosterona, sino por otros trabajos que ellos tenían. Y la historia cuenta que, de acuerdo a las situaciones geopolíticas que cursaban allá en 1939, no se les permitió recibir el premio Nobel, el cual recibieron hasta 1948. Y en cuanto a los estrógenos se refiere, los personajes involucrados en su descripción, aislamiento y síntesis es el doctor Edward Doisy, que lo ven a la izquierda, su colaborador Edgar Allen, y a la derecha Adolf Butenandt. Él también se estuvo involucrado en la síntesis de los estrógenos. El doctor Doisy aisló cristales de estrona, a la cual le llamó telina o telin. Posteriormente identificó y describió el estriol y el estradiol. Esta es una foto donde ven ustedes a dos personas, un varón muy alto, se llamó Michael Dillon, fue el primer hombre trans que recibió hormonoterapia y que fue sometido a cirugías para construirle un pene. Él nació como mujer, siempre estuvo incómodo viviendo como mujer e investigando de la manera que se podía investigar en 1939. Yo creo que Google estaba muy silvestre todavía. Dio con un doctor que se llamaba Voss, Josh Voss, alemán, que manejaba con testosterona los sangrados menstruales duraderos o irregulares. Este doctor manejaba con testosterona los sangrados irregulares y lo manejaba con éxito. Michael Dillon, que en aquel tiempo se llamaba Laura, pidió una entrevista con él, cenó un día con él y el doctor Voss le sugirió que para aceptarlo como paciente tenía que tener una consulta psiquiátrica. La consulta psiquiátrica no fue un éxito, entonces el doctor Voss se negó a atender en aquel tiempo Laura. Sin embargo, por debajo de la mesa le hizo llegar una dotación considerable de tabletas de testosterona, las cuales comenzó a tomar, y Laura comenzó a cambiar lo suficiente como para que en 1942 ya se llamara Michael. Esta persona sufría de síncopes ocasionados por hipoglucemia, no hay más datos de este asunto, y en uno de sus internamientos por un síncope por hipoglucemia fue atendido por un cirujano, era cirujano plástico. Le resolvieron su problema de hipoglucemia y el cirujano plástico se ofreció a hacerle una mastectomía y lo presentó con el doctor Harold Gillis en 1946. Gillis era un cirujano que había estado en la guerra y hacía cirugías reconstructivas de varias partes del cuerpo, entre ellos los genitales. Tenía mucha experiencia en cirugía reconstructiva y él se ofreció a hacerle una faloplastía y tras 13 dolorosas operaciones, Dillon tuvo un falo. Muy bien, prepúberes. ¿Cómo es el manejo de los prepúberes? Los prepúberes que tienen trastornos o disforia de género no deben ser tratados con hormonas ni tampoco pueden recibir supresión puberal. El bloqueo puberal está
Se acepta hacerlo en etapas de maduración un poquito más adelante. ¿Por qué no se hace? Porque el 85% de los prepúberes que tienen disforia cambian en la adolescencia y se identifican con el género cis, es decir, con el que nacieron, de manera que no tiene caso tratarlos desde que están muy pequeñitos. El otro 15% persiste con sus intenciones. Si los prepúberes ya habían tenido una transición social antes de llegar a la pubertad, iba a ser, o va a ser muy difícil, en general es muy difícil que lleguen a regresar a la intención de ser del género cis. Entonces, en los prepúberes no se manejan farmacológicamente. Es importante un tema, la preservación de la fertilidad, y la preservación de la fertilidad se debe de plantear ante el paciente, que en este caso es un menor de edad, ante los padres del paciente. Eh, Cuando llegan a cierta etapa de maduración, los adolescentes pueden recibir supresión puberal a base de análogos de GnRH. Estos pueden detener la espermatogénesis y la maduración folicular y ovárica, y pueden suspenderse más adelante para obtener muestras apropiadas de esperma, porque en etapas tempranas de la pubertad la cantidad y la calidad del esperma es muy pobre. Entonces no son candidatos a hacerlo en ese sentido. ¿Cuáles son los criterios para iniciar agonistas de GnRH? Básicamente que el profesional de la salud haya confirmado el diagnóstico, profesional de la salud mental, que la aparición de la pubertad haya desmejorado la condición de disforia, que haya ausencia de problemas psicológicos, médicos o sociales que interfiriesen con el inicio y el seguimiento del tratamiento, y que se tenga la capacidad mental suficiente para dar un consentimiento informado y definitivamente. ¿Cuáles son las características que debe tener adolescente? Que haya sido informado sobre los efectos y efectos secundarios y las opciones para preservar la fertilidad, si ese es su deseo, haya dado ese consentimiento y también sus... ¿Y cuál es los requisitos del endocrinólogo? Que concuerde con la indicación que da el profesional de la salud mental, que vea que no existen contraindicaciones y se haya confirmado que la pubertad ha comenzado, es decir, que ya haya un estadio Tanner 2 genital en varones y Tanner o testicular en varones y Tanner 2 en mujeres, mamario. ¿Sí? Entonces, se sugiere iniciar la supresión puberal con agonistas, con análogos de GnRH como supresores puberales. En niñas, el primer signo de pubertad es el brote mamario, y en los niños es el crecimiento testicular. El brote mamario habitualmente se asocia con el estirón de crecimiento. La menarca aparece 2 años después habitualmente. Cuando los testículos ya miden 4 mililitros de volumen, se considera el inicio de la pubertad en varones. Recientemente salió un estudio cuya intención era ver los efectos de la supresión puberal en el desarrollo de las características sexuales y las implicaciones quirúrgicas. Ellos vieron 3 grupos de pacientes. Un grupo de pacientes a los cuales recibieron supresión puberal estando en estadios Tanner 2-3, a otro grupo de pacientes en Tanner 4-5, y un grupo de pacientes que no recibió supresión puberal, que fueron vistos como controles, y ellos, sus resultados mostraron que la supresión puberal reduce el desarrollo de las características sexuales de los adolescentes transgénero. Se suele requerir una mastectomía menos cruenta, a veces ni siquiera se requiere cuando se comienza en etapas tempranas de la maduración mamaria, pero ya que no hubo suficiente crecimiento peniano,
La vaginoplastía que se va a practicar en quienes son candidatos va a ser un procedimiento un poquito más incómodo. Se requiere un pene que haya crecido cierta cantidad de centímetros para que los tejidos que se vayan a utilizar para la vaginoplastía den de sí y la persona pueda tener una buena cavidad vaginal. Los efectos adversos de los análogos de GnRH son varios, bochornos, cambios en la relación de tejido magro-tejido graso, se incrementa el tejido graso y se decrementa el tejido magro. Hay cambios en la densidad mineral ósea, desde luego alteraciones en la fertilidad, se han descrito particularmente en transféminas casos de hipertensión arterial y en animales de experimentación se han visto que ha habido cambios en la maduración cerebral, lo cual no se ha descrito todavía en humanos. ¿Sí? Los pacientes que van a recibir supresión puberal tienen que ser seguidos clínica y paraclínicamente, primeramente cada 3 a 6 meses y luego cada 6 a 12 meses y estudios que tienen que hacerse cada año. Es decir, el seguimiento tiene que ser estrecho, no se puede perder el seguimiento. ¿Cuáles son los criterios para iniciar hormonas sexuales? Pues que la persistencia, desde luego, de la disforia, el agravamiento de la disforia con la pubertad, que el paciente no tenga problemas psicológicos, médicos o sociales que interfieran con el inicio y seguimiento de tratamiento. Todo esto lo tiene que definir el profesional de la salud mental, y que se ratifique la capacidad mental para estimar las consecuencias, analizar pros y contras y dar consentimiento informado. El adolescente tiene que haber sido informado y tiene que dar su consentimiento informado, y el endocrinólogo tiene que concordar con las opiniones del profesional de la salud. Se recomienda iniciar el tratamiento con hormonas sexuales a los 16 años de edad. El esquema de tratamiento es el que se utiliza básicamente en individuos hipogonadales porque tengan hipogonadismo por cualquier otra razón. Existen algunas excepciones para iniciar el tratamiento antes de los 16 años, pero se prefiere hacerlo a los 16 años y se sugiere hacer vigilancia clínica cada 3 a 6 meses y paraclínica cada 6 a 12 meses durante el manejo hormonal. ¿Sí? El manejo hormonal se hace en los varones a base de testosterona, en las transvarones con testosterona. Se inician dosis pequeñas que va cambiando cada 6 meses hasta llegar a 100 a 200 miligramos cada 2 semanas vía intramuscular o vía subcutánea. Y en las transféminas se utiliza estradiol oral o estradiol transdermal. Es que el estradiol transdermal viene con parches que tienen más miligramos, parches con menos dosis, y lo que se hace es un poco ortodoxo, pero funciona, es cortar los parches en mitades o en cuartas partes, y esto llega a funcionar. Este es un estudio relativamente interesante, donde la idea fue ver una revisión sistemática de qué tanto mejoraban los pacientes que tenían disforia de género con el tratamiento hormonal. Entonces ellos revisaron una serie de estudios, identificaron 1.322 estudios, de los cuales solamente 13 fueron incluidos porque reunían los requisitos que ellos buscaban, y ellos encontraron de esos 13 estudios que en 9 pudieron analizar los resultados de análogos de GnRH, en 3 de estrógenos, en 5 de testosterona, en 1 de la utilidad de la ciproterona y en 1 del minestrol. ¿A qué conclusiones llegaron? Las conclusiones a las que llegaron, primero, que hay pocos estudios y que la evidencia que existe es de baja calidad sobre los tratamientos. Hay estudios, hay poca evidencia en el sentido de que de los tratamientos
Los cambios físicos, en ese sentido no hay ningún inconveniente, los cambios se dan, pero no está bien establecido todavía con evidencia científica la mejoría de la disforia en todas sus esferas, ¿sí? En los adultos el tratamiento se hace en un esquema de si una persona estuviera hipogonadal. Entonces se van incrementando las dosis en forma progresiva hasta llegar hasta donde uno quiere llegar. Uno tiene que explicarle a los pacientes que los cambios se van a ver, pero se van a ir viendo despacio, despacio porque la persona tiene muchas expectativas y tiene que saber que los cambios se van presentando lenta y paulatinamente. En las damitas, perdón, en las transféminas, los cambios terminan de verse a los 3 años, en general, y en los varones, los cambios terminan de verse a los 5 años, es un poquito más tardado, ¿sí? Aquí está el esquema de tratamiento para los transféminas. El estradiol se puede poner por varias vías, parches, oral, en gel. Algunas personas requieren antiandrógenos como espinolactona o ciproterona, y algunas veces se requiere el manejo conjunto con agonistas del receptor de GnRH para suprimir la producción de testosterona endógena y que los efectos de los estrógenos se vean más pronto. Y en los transvarones simplemente es ir creciendo en las dosis de testosterona. Siempre hay efectos adversos, por eso el endocrinólogo tiene que estar vigilando a sus pacientes. Los efectos adversos vistos en mujeres trans son enfermedad tromboembólica relacionada con la estrogenoterapia. Esto es el que podría ser más delicado, más frecuente, y hay riesgo moderado de tener problemas de tumores hipoficiarios productores de prolactina, cáncer de mama, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular y hipertriglicemia. En los varones, entre los varones, los efectos adversos más frecuentemente vistos son eritrocitosis, acné, cáncer de mama, cáncer de útero, hipertensión arterial. La persona tiene que ser evaluada periódicamente para identificar los efectos adversos y no debe dejarse de identificar. Y puesto que el paciente sigue teniendo alguna de su genitalidad nativa, las transféminas tienen que tener escrutinio, el cual es bastante incómodo, de problemas prostáticos. En los transvarones, algunos serán candidatos a oforectomía o a histerectomía para acentuar más su género y también para prevenir, ¿por qué no?, problemas oncológicos, ¿sí? Aquí está la vigilancia que se sugiere que tengan los pacientes, tanto las transféminas como los transvarones. Y algunos van a requerir como paso final cirugía. Y los criterios para la cirugía acentuadora de género necesariamente afecta la fertilidad. Es que simplemente se tenga una disforia bien documentada persistente, que se tenga la mayoría de edad, que la persona haya sido una usuaria apegada al tratamiento hormonal cuando menos por 12 meses previos, ¿sí? Que viva su rol del género que quiere tener en el día con día, que no haya contraindicaciones médicas y que tenga conocimiento pleno de los aspectos prácticos, riesgos, complicaciones, etc. Entonces, la persona tiene que ser aprobada por su profesional de la salud mental, aprobada por su endocrinólogo, y se recomienda que esté bien, que haya recibido un adecuado esquema de tratamiento hormonal.
Ah, siempre hay críticos, y la verdad es de que en el tratamiento de la disforia de género, la cantidad de evidencia existente tiene todavía muchas deficiencias. Este artículo salió hace unos meses y señalado en letra roja, dice que aunque aparecen las recomendaciones de sociedades importantes como la asociación, la Endocrine Society, la sociedad endocrina, en su actualización del 2017, la previa era del 2009, ellos dicen que todavía no hay suficiente evidencia que haga con estudios grandes para que hubiera material para hacer revisiones sistemáticas y metaanálisis. Mientras tanto, pues tendremos que tratar a los pacientes de esa manera. Para concluir, diré que el tratamiento de las personas transgénero requiere un abordaje de varias especialidades y el papel del endocrinólogo es esencial para hacer las cosas y hacerlas bien y lograr o acercarnos al logro de las expectativas de los pacientes. Aprecio su atención y aunque no me corresponde, me disculpo por los inconvenientes de los retrasos que no fueron por mi culpa. Muchas gracias.